Ayer platicaba con Jorge Esteve en estos micrófonos, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y decía que hay una preocupación, muy grande por el precio del jitomate. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con todos los que están involucrados en el jitomate, menos nosotros los consumidores, porque el acuerdo busca beneficiar a los consumidores. Para platicar de ese acuerdo me da mucho gusto saludarte, Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola David, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos aquí a tus órdenes. Pues preguntándote de este acuerdo, de este pacto, yo diría, yo lo veo como una extensión del PASIC en lo que tiene que ver con el jitomate, ¿no? Fíjate que sí, de hecho, toda esta negociación se utiliza como referente justamente el PASIC. Hubo una temporada, tú lo recordarás, el auditorio, hace, pues no mucho, 3 semanas, un mes, en que el jitomate llegó a costar en algunos puntos de venta hasta 70, 80 pesos el kilogramo, ¿no? El jitomate Saladet. Entonces la presidenta Y perdón que ahí te instruyó a interrumpa, que, habría sí, que, o sea, este dato que daba el INEGI, el propio Banco de México lo señalaba como de, o sea, el dato de el precio este que acabas de decir del jitomate, lo tomaba el INEGI para la presión inflacionaria y el propio Banco de México decía que era uno de los factores y que por eso la política monetaria sí funcionaba, pero que había, pues, a ellos no les toca, que había que tomar acciones en productos como el jitomate. es que fíjate que el jitomate, David, es un producto, es uno de los productos de más alto consumo en México. Entonces, el ponderante del INEGI para el cálculo de la inflación que tiene el jitomate es muy alto. Entonces, eso pues afectaba mucho al tema inflacionario efectivamente. Y por los indicadores, sí, pero también pues para cuidar los bolsillos de las familias, la presidenta instruyó a la Secretaría de Agricultura y a otras dependencias a que le entráramos y que viéramos dónde estaba pues el incremento. Entendimos mucho sobre el tema de la producción. Hubo una helada en Florida, no había suficiente suelo para poder el sembrarlo, etcétera, ¿no? Hubo algunos problemas logísticos. Entonces, se habló con toda la cadena, David, y que fue lo que se firmó justamente el día de hoy, el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, justamente para tener esta interlocución con toda la cadena para poder arreglar cosas muy pequeñas o cosas muy grandes, desde temas de seguridad, temas logísticos. A lo mejor en algunas zonas el precio del diésel no ha terminado de disminuir, entonces ver todo eso y atenderlos. Entonces, creo que es un muy buen indicador, querido David. Desde hace un mes, bueno, nosotros monitoreamos, como tú bien sabes, el precio de este y de otros productos, pero ya ha disminuido en un 20% el precio del jitomate de un mes para acá. Ahorita lo tenemos en centrales de abasto y mercados populares, lo tenemos en 30 pesos con 31 centavos el kilo de jitomate Saladet. Sigue un poco alto en Ojo, y dijiste que estaba en 70, o sea, es sí, una sí. baja que vale la pena detenernos en eso, ¿no? Ahora, todavía, por eso también el acuerdo lo firmó Lantad y Walmart, porque todavía en algunas tiendas de autoservicio sigue estando caro y la idea es, hoy la presidenta lo dijo, ¿no? Lo dijo, yo quería como establecer un precio, como un precio ideal, ¿no? Pero entiendo que hay varias, o sea, no es lo mismo a lo mejor el precio del jitomate en Sinaloa, donde se produce, que en Mérida, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil establecer un precio como sí se ha podido en las gasolinas. Entonces, Sí, pero creo por que es un ejemplo, es acuerdo, como en la tortilla. No es lo es mismo como las la tortillas tortilla, en Sonora, Sinaloa o en la que en península de Tlaxcala. Yucatán. Ah, en Exactamente, Tlaxcala. sí.
Exacto, Tlaxcala, Puebla, ¿no? Que son productores de maíz, etcétera. Y luego, bueno, pues también la tortilla en los estados del norte también tiene que ver con un tema de consumo, ¿no? Se consume más la tortilla de harina, ¿no? Sí, sí. Entonces también por eso el maíz la tortilla de maíz tiende a ser un poco más cara. Entonces, bueno, ese es el acuerdo que se firmó hoy, David. Vamos a seguir monitoreando el precio del jitomate y como te digo, es parte del PASIC y es uno de los principales alimentos que se consumen. Hoy daban un dato que el 80% de las personas cuando van al supermercado compran jitomate. Piénsalo tú, cuando vas al súper, yo la rara vez que voy, creo que siempre me salgo con jitomates. Pues, te digo, o sea, es un muy buen O sea, dato. Y que piénsalo además tú. O sea, vas al súper y te llevas jitomates. O sea, es parte soy de muy la mala canasta. referencia, soy muy mala referencia, David. Yo la verdad es que casi no como en casa, entonces, A mí me critican mucho que yo nada más voy al súper a comprarme dulces y juguetes, pero esa es otra historia. Pero es que el tema es ese, o sea, ¿qué es un producto que es esencial y es muy difícil de sustituir? es muy difícil de sustituir, que también en algún momento lo pensamos. Dimos como alternativa el tomate verde o tomatillo, como en algunos lugares le llaman, porque lo presentamos hace 2 mañaneras, el precio del tomate verde ha ido disminuyendo. Entonces, incluso hicimos pues, un llamado y publicamos algunas recetas dentro de nuestra sección de platillos sabios de Profeco para hacer guisos con tomate verde en lugar de con jitomate o tomate rojo, en lo que justamente se terminaba de consolidar este esfuerzo, que fue un esfuerzo muy importante que realizó la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura, nosotros los productores, ¿no? Son varios actores los que firmaron este acuerdo el día de hoy con la presidenta, Y David. luego lo que yo creo que está muy bien, y lo digo, que entienden que no es nada más una parte, sino revisar toda la cadena. Querido Iván, de veras me da mucho gusto platicar contigo. Te mando un abrazo. El gusto es mío, David, un abrazo a ti y un saludo a tu auditorio y seguimos en comunicación con mucho gusto. Claro que sí, que te vaya muy bien.